Harry Potter Crónicas del Dragón 61-80. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61:55 AM. Lunes, 26 de diciembre de 1994. El Gran Comedor, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Con un suspiro de exasperación, Hermione dejó caer su ejemplar de El Profeta sobre la mesa. Tomó un bocado de huevos y volvió a contemplar la portada. El gran error de Dumbledore por la corresponsal especial Rita Skeeter. Aunque Hermione esperaba que el baile de Navidad apareciera en el periódico de hoy, no llegó a la portada, al menos no del todo. En cambio, un reportaje especial sobre el profesor Hagrid tuvo ese honor. Y aunque el artículo era manifiestamente parcial, planteó un par de puntos válidos. El hecho de que Hagrid fuera medio gigante no sorprendió a Hermione. Sospechaba algo parecido dado su enorme tamaño y su obsesión por las criaturas peligrosas. Y, a fin de cuentas, por muy amable que fuera, no era el mejor profesor del colegio. Lo cual no decía mucho considerando algunos de los nombramientos de otros profesores a lo largo de los años. Sus clases eran o bien aterradoras y peligrosas o, tras perder la confianza tras el incidente del hipogrifo, increíblemente aburridas e inútiles. Aún así, era profesor y, en la mente de Hermione, eso le daba mucha libertad. En el último año y medio, desde que empezó cuidado de criaturas mágicas, había tenido que reprenderse a sí misma más veces de las que podía contar cuando se encontraba menospreciándolo. Buenos días, Hermione. Saliendo de su ensimismamiento, Hermione parpadeó y vio a Neville sentado frente a ella. Una rápida mirada al chico le mostró que la mesa de Gryffindor estaba prácticamente desierta, lo que probablemente lo había impulsado a sentarse en la mesa de Ravenclaw. Buenos días, Neville respondió. Te levantas mucho más tarde de lo habitual. Neville le sonrió. Sí, bueno, me acosté mucho más tarde de lo habitual, así que no me sorprende. Supongo que lo pasaste bien anoche, preguntó. El mejor, respondió Neville. Creo que Ana y yo fuimos de los últimos en irnos. Fue increíble. ¿Y tú? ¿Qué tal tu noche con Víctor? Víctor era un caballero perfecto y un excelente bailarín, respondió Hermione. Así que sí, yo también lo pasé genial. Qué bien, respondió Neville antes de señalar con la cabeza el papel que tenía a su lado. ¿Hay algo ahí? Sí, dijo Hermione con tono sombrío. Al menos en la portada. Salió mucho más tarde de lo habitual, así que sospecho que postergaron la publicación hasta recibir un informe del baile. Ante su gesto, Hermione asintió y Neville giró el periódico hasta que pudo ver la primera página. Oh, no, gimió e inmediatamente miró hacia la mesa del personal. No he visto al profesor Hagrid en toda la mañana, le dijo Hermione. Ni al profesor Dumbledore. Neville simplemente asintió antes de volver al artículo y leerlo. ¿Sabes? Realmente odio a Malfoy, dijo Neville. Hermione no pensó que eso mereciera una respuesta. En lugar de eso, simplemente tomó un trago de jugo de calabaza. ¿Te importa? Preguntó Neville, señalando el papel. Semi-invitada, respondió Hermione. Neville apenas había pasado la página cuando soltó un bajo y venenoso Merlín. Neville. Le advirtió Hermione. En lugar de disculparse, Neville simplemente giró el periódico hasta que ambos pudieron verlo al mismo tiempo. La mitad superior de la tercera página de El Profeta estaba dedicada a un relato del baile de Navidad, o más precisamente, a la aparición de Harry en él. La mitad completa del artículo era una foto mágica de Harry y Daphne bailando durante el baile de los campeones. Incluso estaba a todo color. Harry y Daphne, él con su smoking y ella con su exquisito vestido azul medianoche, bailaron de un lado a otro de la foto. Los campeones restantes y sus citas, incluida Hermione, podían verse bailando en el fondo. El niño que vivió para burlarse de la sociedad mágica, de Rita Skeeter, este año ha sido testigo del resurgimiento de una antigua competición de magia que enfrenta a las tres escuelas más grandes y prestigiosas de Europa entre sí en un evento amistoso que ayudará a nuestra generación más joven a construir mejores lazos con aquellos de todo el mundo mágico. Una parte tradicional del torneo de los tres magos siempre ha sido el baile de Navidad. Este evento ofrece a nuestros jóvenes la oportunidad de vestirse con sus mejores galas mágicas y bailar toda la noche de una forma divertida que celebra nuestra forma de vida. Se suponía que este evento sería aún más especial, ya que también incluía una celebración del regreso del niño que vivió al mundo mágico. Pero lo que debería haber sido una celebración se convirtió en una burla a todo lo que apreciamos. ¿Y quién tiene la culpa?
Pues nada menos que el mismísimo Harry Potter. Mientras que todos sus compañeros campeones, así como sus pares, se vistieron con sus mejores galas, las últimas túnicas de gala para los hombres jóvenes y los vestidos más hermosos para las señoritas, Harry Potter eligió usar algo mugle. Al parecer, el atuendo que eligió el niño que vivió se considera ropa formal en el mundo mugle, pero aquí, en el mundo real, era simplemente atroz. Los únicos que lo consideraban elegante eran ellos mismos, ignorantes de nuestra forma de vida y tradiciones. Los nacidos y criados por mugles. Es bien sabido que no solo su cita, la señorita Daphne Greengrass, heredera de Lord Quirus Greengrass, sino también la subdirectora McGonagall le pidieron al señor Potter que se pusiera algo más apropiado. Harry Potter simplemente se negó, aunque puedan creerlo, queridos lectores. Si no fuera por este flagrante desprecio por todas las tradiciones que tanto apreciamos, el baile de Navidad habría sido un éxito rotundo. Los alumnos de las 3 escuelas se mezclaron, riendo y disfrutando a lo grande toda la noche. Uno solo puede estar agradecido de que Harry Potter pareciera haber captado finalmente el mensaje. Se le vio abandonando el baile cuando la noche apenas estaba a mitad de camino. Solo podemos esperar que este paso en falso no se repita y que el niño que vivió haya aprendido la lección. ¿Ya viste a Harry esta mañana?, preguntó Neville cuando terminó de leer. No, no lo he hecho, respondió Hermione con gravedad, sacudiendo la cabeza. No sabía que se fue temprano, comentó Neville. Yo tampoco, respondió Hermione. Recuerdo vagamente haber visto a Daphne sentada con Tracey hacia el final de la noche, pero supuse que Harry había ido a buscarles algo de beber o algo así. Creo que debería ir a advertirle a Harry sobre esto, dijo Neville, dándole una palmada al papel. Nos vemos luego, Hermione. Adiós, Neville, respondió Hermione. Distraída, lo vio irse, preguntándose cuál sería la reacción de Harry. Apartando ese pensamiento, volvió a su periódico. 8:20 AM, martes, 27 de diciembre de 1994. El gran comedor, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Daphne picoteaba su desayuno, sin muchas ganas de comer, pero sabiendo que debía hacerlo. A su lado, Tracey había desistido de hacerla hablar. Lo había intentado todo el día anterior, pero al final descubrió que Daphne simplemente no estaba de humor. Claro, no hablar significaba pensar, y eso tampoco quería hacer. Y todo fue culpa de Potter. Culpa de Harry. Si simplemente hubiera hecho lo que se suponía que debía hacer y se hubiera adaptado a la cultura y las tradiciones en las que nació, entonces Daphne no tendría que pensar tanto. Normalmente, le encantaba pensar, resolver nuevos acertijos y comprender el mundo que la rodeaba. Sin embargo, lo que no le gustaba era que sus creencias básicas fueran cuestionadas de esa manera. Y de una forma tan inesperada. Era producto de una cultura mágica de sangre pura que se remontaba a cientos de generaciones, una cultura de la que el propio Harry debería haber formado parte. En cambio, el chico parecía decidido a hacer alarde de su crianza mugle frente a la cultura en la que había entrado. Y ese era precisamente el problema que los sangre pura tenían con los nacidos de mugles. Eran ellos quienes llegaban al mundo mágico. Era su responsabilidad integrarse, aprender todas las tradiciones y lo que hacía de este mundo algo tan especial. La mayoría de los nacidos de mugles acababan aprendiendo. Eso o simplemente se marchaban, ya fuera de vuelta al mundo mugle o a otro país, daba igual. Harry, sin embargo, era diferente. Había llegado a Hogwarts mucho más tarde que los demás y, por ello, parecía tener una mayor identidad con la cultura que había dejado. También era un enigma, por no mencionar que era una persona poderosa, tanto en dinero como en potencial poder político. Todo lo cual había atraído a Daphne hacia él. Además, era un encanto. Conocer a Harry era lo que Slytherin debía hacer. Había muchísimos en su casa, tanto hombres como mujeres, que envidiaban su acceso a el niño que vivió. Y todo había ido tan bien. Hasta aquella conversación en el jardín de rosas. Había intentado explicarle la cultura mágica al niño. Había intentado ayudarlo a comprender la vestimenta adecuada y lo que los sangre pura pensaban de otros sectores menos favorecidos de su sociedad. Y luego preguntó eso. ¿Y tú, Daphne? ¿Te crees todo eso? Estás cuidando a Hagrid y encantamientos a Flitwick, eres amiga de Hermione y mía. ¿Es eso lo que realmente piensas de nosotras? Todavía rebotaba en su cabeza, impidiéndole dormir por la noche. ¿Realmente creía todo lo que le habían enseñado con la evidencia de la gente que había conocido, los maestros que había tenido y los amigos que había hecho? Esa era la pregunta, una que aún le costaba responder.
No ayudaba que la única persona con la que sentía que necesitaba hablar de todo esto, para que la ayudara a ver otra cara y poder finalmente sopesar los pros y los contras de cada cosa, no hubiera aparecido desde que la dejó en medio del jardín de rosas. Su introspección divagando fue interrumpida por el inesperado aleteo de unas alas oscuras y un gran búho real que aterrizó con gracia justo frente a ella. Extendió una pata, mostrando el pergamino atado allí, obviamente para ella. Hola, Mercurio dijo. ¿Qué tienes ahí? Un simple vistazo a las nítidas líneas de su nombre escrito en el exterior del pergamino le indicó a Daphne quién había enviado la nota, aunque no lo hubiera hecho la imagen de Mercury, la lechuza de la familia Greengrass. Solo había una razón por la que su padre le escribiría. El hecho de que Mercury emprendiera el vuelo inmediatamente después de robar un trozo de tocino le indicó que no esperaba una respuesta. Otra pista sobre el contenido de la nota. Suspirando, decidió terminar con eso y cortó el sello, desenrollando el pergamino. Daphne, aunque aplaudo sus intenciones de establecer conexiones con Harry Potter y aprender sobre él, después de ver el artículo en el Profeta Diario, me pregunto hasta qué punto está dispuesto a llegar en sus esfuerzos. Por supuesto, aprende todo lo que pueda sobre Potter. Dejando a un lado su desconocimiento de nuestro mundo, el nombre y la riqueza de Potter, por no mencionar el puesto que ocupará en el Wizengamot, la información sobre él valdrá su peso en oro. Enséñale si es necesario. Hazte su amigo si quieres. Pero te prohíbo hacer nada más que esto. El honor del apellido Greengrass algún día estará en tus manos. No hagas nada que lo dañe ahora. Padre. Fue exactamente como esperaba. Y, a decir verdad, similar a sus propias conclusiones. Harry, con todas sus ideas mugles y su desprecio por las tradiciones y el estilo de vida mágicos, no merecía el esfuerzo de nada más que una simple relación casual. Ahora, si solo pudiera convencerse a sí misma de creer eso. 11:45 am. Martes, 27 de diciembre de 1994. La biblioteca del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Te dije que deberíamos haber revisado la biblioteca primero, no pudo evitar decir Hermione. Susan simplemente la ignoró, un leve ceño fruncido fue la única indicación de que la había escuchado. Rodeando la mesa por lados opuestos, las dos chicas se sentaron justo enfrente de la Slytherin de pelo negro, absorta en uno de los muchos libros que rodeaban su espacio de trabajo. Y luego esperaron. Finalmente, Daphne suspiró, indicando que se había rendido. ¿Puedo ayudarlas? Preguntó, levantando la vista y fijando a cada una de las otras dos chicas con sus penetrantes ojos azules. ¿Has visto a Harry hoy? Preguntó Hermione. No respondió Daphne brevemente. ¿Y qué pasa con ayer? Preguntó Susan. Una vez más, Daphne optó por la respuesta simple. No. Las dos chicas intercambiaron una mirada antes de enfrentarse a Daphne una vez más. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? Preguntó Hermione. En el baile, respondió Daphne. ¿Cuándo en el baile? No los vi salir juntos, dijo Susan. ¿Qué pasa con las 20 preguntas? Resopló Daphne. No, no he visto a Harry. No, no sé dónde está. ¿Qué más quieres de mí? Bueno, verás, nadie ha visto a Harry desde el baile, dijo Susan. Eso no es del todo cierto, intervino Hermione. Neville lo vio ayer por la mañana en sus aposentos, pero nadie más desde entonces. Y como parece que fuiste el último que lo vio, nos preguntábamos por qué parecía estar escondido, finalizó Susan. Daphne los miró a ambos. No soy psíquica. Ni adivino. Así que no tengo ni idea de qué hace Harry en su habitación sin nadie cerca. Tampoco soy su guardiana, así que no se espera que lo sepa. Puede que no seas su guardián, pero era su cita, señaló Hermione. Y el hecho de que se fuera temprano del baile y desde entonces se haya encerrado en su habitación, negándose a abrir la puerta, nos lleva a preguntarnos si ocurrió algo entre ustedes dos en el baile, dijo Susan. El hecho de que Daphne estuviera jugueteando con el libro que había estado leyendo, abriéndolo y cerrándolo, hojeándolo y moviéndolo constantemente minuciosamente por el escritorio, les decía a las otras dos chicas que ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Así que Susan y Hermione simplemente se quedaron sentadas donde estaban, mirando a Daphne hasta que cedió. Quizás les tomó cerca de 5 minutos, pero eran dos y ella solo una, y lograron ejercer la presión que obviamente necesitaban. Bien. Bien. Tuvimos una pelea. ¿Contento ahora? Preguntó finalmente Daphne. Susan y Hermione simplemente asintieron, habiendo ya deducido eso. ¿Por qué pelearon? Preguntó Hermione suavemente. Una vez más, pasó un tiempo antes de que Daphne estuviera dispuesta a contarlo.
Oímos a Hagrid y a Madame Maxine hablando, y a Hagrid diciendo que era medio gigante, dijo Daphne finalmente. Me asusté un poco. Seguro que conoces las historias. Susan simplemente asintió. Bueno, entonces intenté explicarle a Harry cómo se ve a los medio humanos y a los nacidos de muggles en la sociedad mágica, continuó Daphne. Digamos que no estaba de acuerdo. ¿Cómo se considera a los mitad humanos y a los nacidos de muggles? Preguntó Hermione con los ojos entrecerrados. No muy bien, dijo Susan simplemente. La mayoría de los sangre pura los menosprecian porque no encajan en la cultura mágica, y en cambio intentan incorporar la suya, cambiando así potencialmente la forma en que siempre se han hecho las cosas. Pero el cambio puede ser algo bueno, protestó Hermione. Ya lo sé, respondió Susan. Pero hay que recordar que los magos y las brujas viven muchísimo. Nuestra esperanza de vida promedio ronda los 130 años, en comparación con los 70 de los muggles. Y a quienes han vivido tanto y han visto tanto, no les interesa que todo lo que siempre han conocido cambie. No ayuda que también ocupen puestos de poder político en el mundo mágico. Para ellos, las tradiciones lo son todo. Hermione asintió lentamente. Creo que lo entiendo, pero aún así, una sociedad estancada está inevitablemente condenada a la ruina. No todos los sangre pura piensan así, dijo Susan. Mi tía, por ejemplo. Los Weasley, por otro lado. Pero hay muchas más casas antiguas que sí piensan así, interrumpió Daphne. Y encontrarás miembros de una gran proporción de ellas en las mazmorras de Slytherin. Entonces discutiste con Harry sobre eso y él se fue, dijo Hermione, volviendo al tema. Yo podría haber dicho que estaba de acuerdo con ello, dijo Daphne dócilmente. Hermione gimió. Y como recién llegada del mundo muggle, habría bastado para asustarlo, dijo. Llevo 3 años y medio en este mundo y he leído mucho sobre la cultura mágica, pero todavía me cuesta aceptarla. Lo entiendo, lo cual ayuda, pero Harry no ha tenido nada de eso. Puede que haya nacido en esta cultura, pero ha vivido tanto tiempo en la muggle que así es como estaría pensando. Al menos ahora sabemos por qué se esconde, dijo Susan. Intenta comprender este nuevo mundo y probablemente todo le resulte abrumador. ¿Y qué vas a hacer con Harry? Le preguntó Hermione a Daphne. ¿Vas a intentar hablar con él, hacerle entender tu postura y quizás incluso intentar entender la suya? Daphne bajó la cabeza. Estas eran algunas de las preguntas que se había estado haciendo. Preguntas para las que aún no tenía respuesta. No lo sé, admitió finalmente. 19:25 horas. Miércoles, 28 de diciembre de 1994. Oficina del director, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. ¿De verdad es necesario hacer esto ahora, Dumbledore? Preguntó Olympe Maxine mientras se sentaba en la enorme silla frente al escritorio de Dumbledore. Siempre es mejor tener este tipo de detalles listos por si ocurren imprevistos más cerca del gran evento, respondió Albus, con los ojos brillantes tras sus gafas de media luna. Bueno, si vamos a hacerlo, hagámoslo. Tengo una buena botella de vodka esperándome en mi camarote, afirmó Igor Karkaroff. En ese caso, ¿empezamos con tu campeón, Igor? Preguntó Albus. ¿Sería la señorita Granger la rehén de Víctor? Por lo que he oído de mis alumnos, creo que sí, respondió Igor. Parece que a Víctor le cayó muy bien la chica. Al parecer, la estuvo observando en la biblioteca durante semanas antes de invitarla al baile. Entonces será la señorita Granger, dijo Albus, tomando nota en el pergamino que tenía delante. ¿Y qué hay de la señorita Delacour, Olympe? ¿Podemos usar su cita para el baile de Navidad? Preguntó Albus. ¿Ese bufón? No, claro que no, respondió ella. Creo que Fleur solo le pidió al chico porque lo encontró atractivo. No, ahí está el chisme. ¿Tienes alguna sugerencia alternativa? Preguntó Albus. La hermana de Fleur, Gabrielle, funcionaría. Estoy segura de que puedo lograr que sus padres acepten enviarla a Hogwarts para la segunda tarea, respondió Olympe. Muy bien, dijo Albus, volviendo a tomar una breve nota en su pergamino. Cuando levantó la vista, vio a sus dos homólogos, así como a Minerva escondida en un rincón, mirándolo expectantes. Creo que la señorita Chan le sentará bien al señor Diggory, afirmó. Tengo entendido que llevan un tiempo juntos. Antes de agregar el nombre de la señorita Chan a su lista, Albus miró a su ayudante para recibir su asentimiento en señal de acuerdo. Solo nos queda el señor Potter, dijo Albus. Creo que la señorita Granger sería la más adecuada. ¿Estás seguro de eso, Albus? Preguntó Minerva. Claro, respondió Albus.
La señorita Greengrass da clases particulares al señor Potter en 2 asignaturas, y los he visto juntos a menudo en otras ocasiones. Y todos vieron cómo interactuaron en el baile de Navidad, sobre todo en la pista. Sí, creo que el señor Potter está desarrollando un fuerte apego por la señorita Greengrass. No me convence, Albus, replicó Minerva. Los rumores que he oído estos últimos días indican que han tenido una pelea. ¿Quién más anda ahí? Preguntó Igor. El único con quien he visto al chico conversar largo y tendido es ese dragón. No, no. Aunque el señor Potter y la señorita Greengrass tengan una diferencia de opinión ahora mismo, estoy seguro de que se calmará rápidamente. Y, en cualquier caso, el señor Potter no tolerará bajo ningún concepto dejar a uno de sus amigos en el fondo del lago negro, declaró Albus. Entonces será la señorita Greengrass, suspiró Minerva. Excelente. Declaró Albus, añadiendo el cuarto nombre al pergamino. Ya tenemos a los 4 rehenes elegidos. Mañana por la mañana confirmaré con el cacique Murcus que los preparativos en el lago negro estarán listos. 7:35 AM, jueves, 29 de diciembre de 1994. Los aposentos de Harry, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Toc, 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 toc. Harry salió tambaleándose de su habitación, dejando que sus pies lo guiaran. Sus gafas colgaban de un puño que, al igual que su compañero, estaba en proceso de quitarle el sueño de los ojos. Un ruido de forcejeo provenía del otro lado de la puerta y se preguntó qué demonios estaba pasando. Los 2 golpes, con sonidos distintos, eran bastante molestos. El primero, obviamente, había sido Sir Roderick anunciando que tenía visita. Lo había oído tantas veces que pudo distinguir fácilmente la llamada del caballero. El otro, obviamente, era alguien demasiado impaciente como para esperar a que Harry se levantara y abriera. Toc, toc, toc. Quienquiera que fuese, tenía una prisa desesperada por verlo. Colocarse las gafas en su lugar y pasarse una mano por el cabello en un inútil intento de domarlo para que no se pareciera al cabello de la cama fue suficiente para que Harry se sintiera listo para descubrir quién era esa persona grosera que había decidido despertarlo tan temprano un sábado. Harry abrió la puerta de golpe y parpadeó rápidamente antes de estallar en carcajadas. Sirius libraba una batalla desesperada, y perdida, contra la estatua de Sir Roderick. Tenía un brazo atrapado entre el cuerpo y el brazo del caballero, el otro alrededor de su cabeza y, de alguna manera, había logrado que un pie quedara atrapado sobre el escudo de Sir Roderick. El caballero también había metido su varita por debajo de la camisa de Sirius, inmovilizándolo y casi levantándolo del suelo. ¿Fuiste tú quien golpeó mi puerta? Preguntó Harry cuando finalmente dejó de reír. El puchero de Sirius instantáneamente reanudó la risa de Harry. Y bien. No te quedes ahí riendo. Dile a esta monstruosidad que me suelte. Instruyó Sirius, exasperado. No lo sé, Sirius, me despertaste con tus golpes en la puerta, respondió Harry. Harry. Gritó Sirius. Está bien, dijo sonriendo. Suéltelo, Sir Roderick. El caballero giró su cabeza de piedra hacia Harry y asintió. Inmediatamente, movió el brazo, dejando que el brazo inmovilizado cayera. La varita fue retirada de la camisa de Sirius, mientras Sir Roderick bajaba simultáneamente su escudo, de modo que el pie de Sirius volvió a caer al suelo. Solo el hecho de que Sirius aún lo sujetara por el cuello evitó que el mago acabara desplomado en el suelo. ¿Y bien? ¿No me vas a invitar a pasar? Preguntó Sirius. Harry se encogió de hombros. ¿Te gustaría pasar, Sirius? Cuando Sirius pasó a su lado, tratando de parecer digno a pesar de las constantes risas de Harry a su costa, Harry se giró hacia el guardián de su habitación y se inclinó levemente. Gracias, dijo. Sir Roderick se enderezó levemente antes de simplemente girar hasta que volvió a su lugar, mirando hacia afuera para reanudar sus funciones. Entonces, ¿qué te trae por mi humilde morada a estas horas infernales de la mañana? Preguntó Harry tras cerrar la puerta. Sirius lo miró con seriedad, sus ojos recorriendo cada centímetro del chico dormido. Oí que te habías encerrado aquí y no salías ni abrías la puerta, respondió Sirius. Estaba preocupado. Harry se pasó una mano por el cabello, haciéndolo aún más desordenado de lo que ya estaba. Sí, supongo que he sido un poco ermitaño, admitió Harry. Tengo entendido que hubo una pelea en el baile de Navidad, ¿no? Preguntó Sirius con delicadeza. Harry se dejó caer en uno de los sillones. Yo no diría pelea, dijo sacudiendo la cabeza, sino más bien una diferencia de opinión. ¿Quieres contármelo? Preguntó Sirius. Harry negó con la cabeza. No realmente.
Se trataba principalmente de ver y comprender la cultura mágica como nunca antes. Un choque cultural, supongo. ¿Estás seguro de que no quieres hablar de ello? Sirius lo intentó de nuevo. Sí. He estado pensando en ello constantemente estos últimos días y creo que ya lo he pensado todo lo que quiero en este momento. Sirius miró alrededor de la habitación, sus ojos parecieron detenerse en la mesa cerca de la ventana. ¿Has estado comiendo, verdad? Preguntó. ¿Qué? Ah, sí, claro, respondió Harry. Los elfos domésticos me han estado trayendo la comida y llevándose los platos después. Bien, asintió Sirius. Entonces, ¿te has quedado aquí encerrado pensando? Harry miró fijamente a su padrino. Eso parece una receta para volverse loco. No, no he estado aquí sentado pensando. He estado trabajando. ¿Trabajando? Preguntó Sirius, animándose ante el cambio de tema. Sí, vamos, te lo mostraré, dijo Harry, poniéndose de pie. Harry lo condujo a su habitación y luego a su taller antes de hacer un gesto floreciente hacia su nueva creación. Era una pequeña plataforma de roble pulido, de unos 2 metros de ancho y 5 de largo. Aunque no estaba muy alta del suelo, solo 60 centímetros, se habían construido 3 pequeños escalones en un extremo. ¿Qué pasa? Preguntó Sirius mientras caminaba por la platier. Pensé que sería obvio. Es una plataforma, respondió Harry. Sí, eso es lo que entendí, dijo Sirius. Supongo que debería haber preguntado para qué sirve. Es para el profesor Flitwick, respondió Harry. Sirius miró hacia la plataforma antes de soltar una carcajada. Supongo que Filius todavía usa pilas de libros para subirse cuando da sus clases, ¿no? Preguntó Sirius. Sí, respondió Harry antes de que una expresión sombría se le cruzara por el rostro. Así que pensé en hacerle esto. Al fin y al cabo, los mestizos tenemos que estar unidos. Sirius abrió la boca para decir algo al respecto, pero rápidamente la volvió a cerrar, obviamente pensando mejor lo que iba a decir. ¿Está terminado? Preguntó en cambio. Sí. Lo terminé anoche, respondió Harry. Ahora solo intento aprender el encantamiento encogedor para poder sacarlo de aquí. Y además lo están haciendo mal. El inesperado silbido hizo girar a Sirius, quien con una mano buscó su varita. Sin embargo, al identificar la fuente, se relajó un poco. No creo que me acostumbre nunca, dijo Sirius, señalando el cuadro que estaba en un rincón de la habitación, sobre su caballete. ¿Qué te dijo? Ramarant estaba señalando que estoy haciendo un mal trabajo aprendiendo el encantamiento, respondió Harry, frunciendo el ceño al ver la pintura del dragón. Bueno, al menos has tenido compañía aquí abajo, comentó Sirius, aunque sonó más como una pregunta. Negando con la cabeza, cambió de tema. No me sorprende que tengas problemas, el reducio es un encantamiento de 5º año. Veamos cómo mueves la varita. Con un movimiento de su muñeca, la varita de Harry estaba en su mano y estaba demostrando el hechizo. Casi, pero tienes que hacer los movimientos un poco más precisos, dijo Sirius. Mírame. 3 p.m. Jueves, 29 de diciembre de 1994. Los aposentos de Harry, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Harry y Sirius permanecieron encerrados en sus aposentos el resto del día. Juntos trabajaron no solo en el encantamiento de encogimiento, sino también en el de congestión hasta que Harry no solo pudo completar ambos con facilidad, sino que también empezó a tener cierto éxito al afectar objetos pequeños con ambos encantamientos sin varita. Entre hechizos, Harry finalmente le contó a Sirius sobre su conversación con Daphne. Fue una conversación vacilante, sobre todo cuando Harry tuvo que explicarle las cosas desde una perspectiva no mágica al hombre mayor. Al parecer, su madre, Lily, ya había tenido conversaciones similares no solo con Sirius, sino también con su padre y sus amigos, lo que facilitó un poco la explicación de Harry. Sirius, por su parte, escuchaba casi todo el tiempo, haciendo alguna pregunta aquí y allá, no solo para aclarar algo, sino también para que Harry reflexionara sobre la perspectiva de los sangre pura. No significaba que a Harry le gustara o estuviera de acuerdo en lo más mínimo, pero al final de la conversación, al menos pudo ver de dónde provenía el punto de vista opuesto. Ahora que estamos aquí, solos y sin nadie alrededor, dijo Sirius, dime qué tienes planeado para la segunda prueba. Cuando Harry comenzó a negar con la cabeza, Sirius pareció malinterpretar su significado y protestó rápidamente. Sé que se supone que los campeones no reciben ayuda, pero puedes apostar tu último céntimo a que los directores francés y búlgaro están haciendo todo lo posible para que su campeón gane. Y también puedes apostar a que el chico Diggory recibirá toda la ayuda posible.
No era eso lo que iba a decir, dijo Harry, logrando finalmente interrumpir las protestas de Sirius. ¿No lo fue? Preguntó Sirius. ¿Qué ibas a decir entonces? Iba a decir que no he pensado ni un segundo en la segunda prueba, respondió Harry. La boca de Sirius movió hacia arriba y hacia abajo durante un minuto antes de ponerse de pie de un salto. Eso no será suficiente. ¿Dónde está tu pista? ¿Huevo? ¿Qué? El hombre comenzó a mirar alrededor de la habitación como si esperara que el gran huevo dorado estuviera expuesto en algún lugar. Lo guardé en el fondo de uno de los armarios de mi taller, le dijo Harry. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Sirius. Escondido ahí dentro, no se va a resolver solo. Harry lo miró desconcertado. Espera a oírlo y luego dime si habrías hecho algo diferente. Sirius simplemente ignoró su comentario y en su lugar insistió en que Harry fuera a buscar el huevo. Cuando regresó, lo colocó sobre la mesa de café, puso la mano en el pestillo y miró a su padrino. No digas que no te advertí, dijo y giró el pestillo. En el instante en que los lados se desprendieron, un horrible chirrido rasgó el aire, obligando a ambos magos a taparse los oídos con las manos. Al ver la expresión de dolor en el rostro de su padrino, Harry se apresuró a colocar los lados del huevo en su lugar antes de volver a cerrar el pestillo. ¿Qué fue eso, por los pantalones caídos de Merlín? Preguntó Sirius en voz alta. Harry negó con la cabeza, tanto en respuesta a la pregunta como en un intento de aclarar el zumbido en sus oídos. Por eso puse la cosa en el fondo del armario, dijo con seriedad. ¿Qué ruido más fuerte? Dijo Sirius, negando con la cabeza. ¿Y esa es tu pista para la segunda prueba? Eso es todo, confirmó Harry. No lo hacen tan difícil, ¿verdad? Preguntó Sirius. Entonces caminó por ahí, mirando alternativamente el huevo y el techo mientras se frotaba la nuca. ¿No hay nada más? ¿No tienes ninguna otra pista? Preguntó. No, eso es todo, respondió Harry. ¿Y qué hay de los demás campeones? ¿Ninguno ha dado ninguna pista? A mí no, respondió Harry. ¿Han hecho algo fuera de lo común? ¿Han ido a algún sitio? ¿Han estado en alguna parte de la biblioteca más de lo habitual? Insistió Sirius. Harry negó con la cabeza antes de hacer una pausa a mitad del movimiento, algo que Sirius aprovechó. ¿Se te ha ocurrido algo? ¿Qué es? Incluso la cosa más pequeña podría darnos una pista, insistió. Bueno, respondió Harry lentamente, Neville dijo que Víctor ha estado nadando mucho en el lago estas últimas semanas. Y Fleur y Cedric también han estado mirando mucho el lago. ¿El lago, eh? Reflexionó Sirius. Me pregunto, dicho esto, agarró el huevo y salió corriendo hacia el baño, con Harry detrás. Sirius. ¿Qué estás haciendo? Gritó Harry. Siguiendo una corazonada. Gritó el viejo merodeador. Para cuando Harry llegó al baño, Sirius ya tenía el lavabo medio lleno de agua, con el huevo en el fondo. En cuanto el agua lo cubrió, Sirius metió la mano y abrió el pestillo. El sonido que gorgoteaba fuera del agua era y más agradable. Al menos, no había rastro alguno del horrendo chillido que se había estado oyendo. Pero fuera cual fuese el sonido apagado, era indescifrable para los dos magos que estaban sobre el agua. Para contrarrestar esto, Sirius metió la cabeza en el agua. Una enorme sonrisa se dibujó en su rostro al sacarla, igual que el cabello que tenía pegado a la frente. Es tritón. Explicó Sirius. ¿Qué? Preguntó Harry. Es un tritón. Por eso solo oíamos ese chirrido. Solo se entiende a los tritones bajo el agua, explicó Sirius. Harry miró fijamente a Sirius y al huevo. Entonces, ante el gesto de Sirius, metió la cabeza en el agua. Se sobresaltó al oír las voces melódicas, tan diferentes a las que el huevo producía sobre el agua. Y entonces se dio cuenta de que las voces cantaban una canción. Le tomó 4 inmersiones más memorizarla entera. Ven a buscarnos donde suenan nuestras voces, no podemos cantar por encima del suelo, y mientras buscas, reflexiona sobre esto. Hemos tomado lo que mucho extrañarás, 1 hora tendrás que mirar, y recuperar lo que tomamos, pero pasada 1 hora, la perspectiva es negra, demasiado tarde, se ha ido, no volverá. Es una canción. La pista está en la canción. Exclamó Harry a Sirius. Mientras Harry corría de buscar papel y un bolígrafo para escribir, se dio cuenta de que su padrino volvía a sumergir su cabeza en el recipiente. Cuando Harry regresó, con el poema firmemente sujeto en su mano, encontró a un Sirius con aspecto pensativo. ¿Qué estás pensando? Preguntó Harry. Creo que esta tarea involucra a la gente del Lago Negro, respondió Sirius. ¿Hay sirenas en el Lago Negro? Repitió Harry. Claro, respondió Sirius, desestimando la pregunta con un gesto.
Lo he estado durante siglos. Me parece que tendrás una hora para encontrar algo escondido en el lago, probablemente en la aldea de las sirenas. Harry bajó la vista y releyó el poema. Los versos definitivamente respaldaban la teoría de Sirius. Nos hemos llevado lo que tanto extrañarás, leyó Harry. ¿Significa eso que van a robar algo de aquí y usarlo en la prueba? Podría ser, pero lo dudo, respondió Sirius. No, querrán algo más llamativo que hacer que los campeones busquen su escoba, libro o algo por el estilo. No, usarán algo que llame la atención del público. ¿Cómo qué? Preguntó Harry. Yo diría que un rehén, respondió Sirius. Pon a alguien ahí abajo para que los campeones lo rescaten y la multitud lo devorará. Harry miró fijamente a su padrino. ¿Arrojarían a una persona al fondo de un lago? Preguntó con incredulidad. ¿Eso no la mataría? No, hay hechizos y pociones que simplemente hacen que alguien se duerma en una especie de animación suspendida, respondió Sirius. Bueno, ¿a quién demonios usarían para mí? No es que haya tenido mucha oportunidad de acercarme tanto a la gente de aquí, y olvídate de la gente de casa, algo que extrañaría muchísimo, dijo Harry. Luego, tras pensarlo un segundo, no te usarían, ¿verdad? No lo creo, respondió Sirius lentamente. Lo más probable es que sea uno de tus amigos. La mente de Harry se dirigió de inmediato a sus 4 tutores. Neville, Hermione, Susan y Daphne. Y entonces lo supo. Era obvio que era cierto. Daphne suspiró. Usarán a Daphne, ¿verdad? Sirius asintió. Tendría sentido, sobre todo después de llevarla al baile. Pero peleamos, protestó Harry. No creo que eso les importe a los organizadores, respondió Sirius. Entonces, ¿van a llevarse a Daphne, hacerle algo, tirarla al fondo del lago y luego esperar que la rescate en una hora? Resumió Harry lentamente. Sí. Parece que tendrás mucho trabajo por delante, ¿verdad? Sonrió Sirius. Harry se encogió de hombros. Supongo. Aunque nunca acepté hacer más que un esfuerzo simbólico en este maldito torneo. Bueno, al menos piensa en lo que vas a hacer. Tienes casi 2 meses para elaborar un plan, le recordó Sirius. Todo lo que Harry pudo hacer fue asentir. 11 a.m. Viernes, 30 de diciembre de 1994. Aula de encantamientos, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. ¿Profesor Flitwick? Preguntó Harry desde la puerta. El maestro de encantamientos levantó la vista de su escritorio, con una sonrisa en su rostro cuando reconoció la cabeza en su puerta. Señor Potter. Pase, pase. Le invitó. Harry así lo hizo, cerrando la puerta detrás de él y abriéndose paso entre los escritorios y sillas para llegar al área frente al escritorio del profesor. ¿Qué puedo hacer por usted? Preguntó el profesor Flitwick. De repente, Harry se puso nervioso. Metió la mano en el bolsillo y jugueteó con el objeto que había dejado allí. Tengo algo para ti, dijo finalmente. ¿De verdad? Respondió el profesor Flitwick, reclinándose en su silla y cruzando las manos sobre el estómago. En respuesta, Harry simplemente asintió antes de observar el espacio del piso. ¿Te importaría si muevo un par de cosas? Preguntó Harry. Ante el gesto del profesor, Harry sacó su varita y levitó media docena de pilas de libros desde el centro de la sala hasta la pared del fondo. Tras volver a medir mentalmente el área, desplazó la primera fila de escritorios medio metro hacia atrás. Finalmente, asintió, satisfecho. Luego, sacando el objeto de su bolsillo, lo colocó en el centro del espacio abierto, teniendo cuidado de orientarlo exactamente en la dirección correcta. Engorgio, dijo Harry, moviendo cuidadosamente su varita en la secuencia que Sirius le había enseñado. Al instante, la pequeña plataforma de madera creció desde el tamaño de una casa de muñecas hasta el tamaño completo que Harry originalmente la había creado. El profesor Flitwick se inclinó hacia adelante con asombro y su rostro se transformó rápidamente en una sonrisa de alegría. ¿Es eso lo que creo que es, señor Potter? Preguntó. Si crees que es una plataforma para facilitarte la enseñanza y para que tus alumnos puedan verte mejor, entonces sí lo es, respondió Harry. En un instante, el profesor Flitwick bajó, rodeó su escritorio y subió corriendo las escaleras laterales. Harry sonrió, complacido de haber acertado con la distancia correcta entre las escaleras para que el semiduende se sintiera cómodo. Flitwick rebotó de un extremo a otro de la plataforma, de adelante hacia atrás y de vuelta. Finalmente, se giró hacia Harry. ¿Lo hiciste tú mismo? Preguntó. Sí, respondió Harry asintiendo. Es maravilloso, absolutamente maravilloso, dijo radiante el profesor Flitwick.
Si fueras estudiante de Hogwarts, te daría muchísimos puntos, no solo por tu creatividad, sino también por tu consideración. Gracias, profesor, dijo Harry sintiendo que le ardían las mejillas. Oh, esto va a ser fantástico, dijo el profesor Flitwick, sin dejar de moverse por su nueva platea. ¿Cómo no se me ocurrió algo así antes? Tengo muchas ganas de probarlo cuando se reanuden las clases. Muchas gracias, señor Potter. De nada, profesor, respondió Harry. ¿Y puedo felicitarte también por tu hechizo de congestión? ¿También usaste el hechizo de encogimiento? Preguntó el profesor. Sí. Sirius me enseñó ayer, respondió Harry. Vaya, vaya, un hechizo de quinto año. Parece que tendremos que acelerar tu aprendizaje y los tipos de encantamientos que debería enseñarte, dijo el profesor Flitwick. Harry sonrió con incertidumbre, sin estar seguro exactamente de en qué se había metido. 7:45 am. Sábado, 31 de diciembre de 1994. El Gran Comedor, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Un movimiento en su visión periférica, combinado con la rigidez de Neville a su lado en la mesa de Gryffindor, le indicó a Harry que algo estaba a punto de suceder. Siniestramente, giró la cabeza e inmediatamente sintió que se le revolvía el estómago como si un caleidoscopio de mariposas acabara de instalarse allí. Hola, Harry, dijo Daphne e inmediatamente volvió a morderse el labio inferior, un indicador de los nervios que también sentía. Hola, Daphne logró decir con voz ronca. Había estado esperando y temiendo este encuentro durante casi la última semana, desde el baile de Navidad, que casualmente también fue la última vez que se vieron. No es que fuera una sorpresa. Descubrir que la persona en la que más confiabas en este extraño mundo nuevo, la persona que más apreciabas, tenía puntos de vista tan opuestos como los tuyos fue, por decirlo suavemente, un shock. Y así, Harry se había escondido. No se hacía ilusiones de que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Puede que intentara engañarse pensando que estaba ocupado construyendo esa plataforma para el profesor Flitwick, pero se estaba escondiendo, simple y llanamente. No es que su cerebro se desconectara del todo. Había pasado días y noches sin dormir repasando todo lo que Daphne había dicho, así como lo que Madame Maxine no había dicho, intentando comprenderlo. Y cuando sumó su primera mañana en el gran comedor, conociendo a Draco Malfoy y escuchando sus creencias, lo que se le ocurrió fue algo horrible, algo propio de la época victoriana. Todo le había dado vueltas en la cabeza hasta que llegó a una conclusión sorprendente. Daphne, al igual que él, era producto de su cultura, crianza y entorno. Sus creencias eran simplemente parte de su identidad y, aunque no estuviera de acuerdo, si se desviaba de su mente, podría comprenderla en cierta medida. ¿Podemos hablar?, preguntó Daphne. La mirada de Harry recorrió el salón con rapidez. Era sábado por la mañana temprano, lo que significaba que no había tanta gente como podría haber. Pero todos tenían la mirada fija en Harry y Daphne. Harry conocía los rumores que corrían por el castillo. Neville había cedido a regañadientes a su insistencia. Todos esperaban a que empezara el espectáculo. ¿Qué tal si salimos?, sugirió Harry. Ante su asentimiento, Harry se levantó y juntos salieron del pasillo. No se cruzaron palabra hasta que llegaron a la orilla del lago. Sus huellas en la nieve eran las únicas a la vista, lo que le aseguró a Harry que estaban completamente solos. Lo siento, soltó Harry. Daphne lo miró, pero antes de que pudiera decir algo, él continuó. Lamento haberte dejado plantado en el baile. Fue una grosería de mi parte. Eras mi acompañante y te traté fatal. Probablemente tampoco debería haber dicho lo que dije, dijo Daphne en voz baja. Lo he estado pensando mucho, empezó Harry. Yo también, dijo Daphne en voz baja. Harry inclinó la cabeza ligeramente, reconociendo su declaración. Creo que lo que tenemos aquí es un choque cultural significativo, dijo. Hay muchas cosas del mundo mágico que me resultan increíblemente difíciles de entender, y mucho menos de aceptar, con la cultura en la que crecí, y me atrevo a decir que a ti te pasa lo mismo. ¿Que hay muchas cosas de la cultura no mágica que tampoco entiendes? Daphne asintió. Esa ropa que usaste para una sola ocasión. Harry asintió. Bueno, ni hablar de usar vestido. Vestidos de gala, corrigió ella. De ahí mi punto, dijo Harry. Choque cultural. Lo que tú consideras la moda masculina más alta, yo solo lo veo como algo que usaría una mujer. Y la estructura jerárquica de la sociedad mágica es algo que el mundo no mágico dejó atrás hace siglos, por eso me preocupa tanto. Pero así son las cosas, suspiró Daphne. Lo sé. Lo sé. Lo entiendo, respondió rápidamente.
Y que sea bueno o malo es completamente arbitrario, depende de la cultura en la que te criaste. Daphne asintió levemente y se dio la vuelta, arrastrando un zapato por la nieve bajo sus pies. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Preguntó finalmente. Harry suspiró. No lo sé, Dap. No sé si puedo adaptarme a la mentalidad mágica. Y por mucho que quiera que cambies a la mía, no puedo pedirte que renuncies a lo que has aprendido de pequeño. Entonces se hizo el silencio entre ellos. No podemos volver a como eran las cosas, ¿verdad? Preguntó Daphne, con un tono de esperanza y tristeza en la voz. A Harry se le hizo un nudo en la garganta, obligándolo a negar con la cabeza. Cuando por fin recuperó la voz, dijo lo único que se le ocurrió. Espero que todavía podamos ser amigos. Me gustaría eso, dijo ella suavemente. 10:50 am. Sábado, 7 de enero de 1995. Cabaña de Hagrid, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. A Harry le había llevado mucho más tiempo de lo que pretendía hacer este viaje. En realidad, debería haber estado allí el día de Navidad o, como muy tarde, 1 o 2 días después. Puede que la tía Petunia no le haya enseñado mucho a Harry, pero algo que sí se aseguró de inculcarle fueron los buenos modales. Y era simplemente buena educación agradecer como es debido a alguien después de un regalo, algo que un comentario casual en un salón lleno de gente no lo era. Y así, Harry estaba allí, levantando la mano para llamar a la puerta de la cabaña del guardabosques. Una sonrisa iluminó el rostro de Harry cuando, en cuanto llamó a la puerta, se oyó un ladrido profundo y retumbante. Fan. Tan bueno como un timbre. En cuanto la puerta se abrió lo suficiente, el viejo perro jabalí apartó a su dueño para ver quién era su visitante. Harry tuvo que esforzarse para mantener la cara limpia de baba canina. Harry. Pasa, pasa. Insistió Hagrid, abriendo aún más la puerta. Cuando el intento de Harry de hacer precisamente eso se vio obstaculizado por Fam, Hagrid extendió una mano del tamaño de un cubo de basura, agarró el collar de Fam y prácticamente arrojó al perro de caza de nuevo dentro de la cabaña. Gracias, Hagrid, dijo Harry. Dentro, la cabaña estaba calentita y Harry se quitó rápidamente la chaqueta, los guantes, la bufanda y el gorro. Un enorme fuego crepitaba alegremente en la chimenea, llenando la cabaña de una sola habitación no solo con su calor, sino también con una luz parpadeante y una nube de humo que flotaba perezosamente alrededor de las vigas. ¿Qué te trae por aquí en un día como este? Preguntó Hagrid. No es que no sea un placer verte, Harry, porque sí lo es. Un par de cosas, Hagrid respondió Harry, tomando el asiento que Hagrid le indicó. Pero sobre todo, quería agradecerte las flautas de pan que me regalaste por Navidad. ¿Te gustan? Preguntó Hagrid, con la esperanza reflejada en su voz. Son geniales. Respondió Harry, sacando las pipas del bolsillo trasero del pantalón. Es de madera de peral, ¿verdad? Hagrid sonrió radiante a través de su espesa barba. Sabía que sabrías lo que era. Sí, es madera de peral. Las hice yo mismo. Es una artesanía preciosa, respondió Harry. He intentado tocarlos varias veces, pero creo que aún no he encontrado la técnica adecuada. Pásalos por aquí y te lo mostraré, dijo Hagrid, extendiendo la mano. Harry se los pasó, observando atentamente mientras Hagrid les echaba un vistazo rápido antes de pulirlos en su chaleco. Luego se los llevó a la boca para poder soplar por encima de los tubos. Un sonido evocador comenzó cuando Hagrid empezó a tocarlos y, aunque no era precisamente el tipo de música que a Harry le gustaba, no pudo evitar sonreír al escucharla. Aquí tienes, dijo Hagrid al terminar. Tienes que recordar soplar suave. No les gusta que intentes forzar la respiración por cada tubo. Gracias, Hagrid. Lo recordaré, dijo Harry, llevándolos de vuelta. Se oyó un silbato detrás de Hagrid y el hombre corpulento corrió rápidamente hacia el fuego para rescatar la tetera. Sirvieron el té rápidamente y colocaron una pequeña montaña de pastelitos de roca en la mesa, entre ellos. Harry los observó con recelo. Había cometido el error de probar uno la última vez que estuvo allí y estaba seguro de que se había roto un diente. Escuché que ese artículo del periódico te causó un poco de dolor, dijo Harry con la mayor delicadeza posible. Al instante, el rostro de Hagrid se ensombreció. Es una forma de decirlo. Solo quería decirte que no deberías hacerles caso, Hagrid. Creo que eres brillante. Fuiste mi primer amigo en el mundo mágico, ¿recuerdas? No me importa cómo eran tu madre o tu padre. Mira quiénes son mis parientes. Lo que importa es quiénes somos por dentro, divagó. No fue exactamente lo que había ensayado, pero a juzgar por la expresión del rostro de Hagrid, pensó que funcionaría.
Gracias, Harry, eso significa mucho, dijo Hagrid con un sorbo. Te pareces mucho a tu madre, ¿lo sabías? Ella habría dicho exactamente lo mismo. Harry sonrió levemente. Aún no sabía mucho de sus padres, así que siempre era agradable escuchar un poco sobre ellos, y luego descubrir que, en cierto modo, se parecía a su madre era aún más especial. La conversación se desvió un rato antes de que Harry desviara la conversación hacia la otra razón por la que había buscado al guardabosques. Llevas mucho tiempo aquí en Hogwarts, ¿verdad, Hagrid? Preguntó Harry. Más de 50 años, confirmó Hagrid. Así que debes saber prácticamente todo lo que hay que saber sobre el lugar, dijo Harry. Bueno, yo no iría tan lejos, respondió Hagrid. Pero admito que conozco Hogwarts mejor que la mayoría. Me preguntaba qué podrías contarme sobre el lago, preguntó Harry. ¿El lago, eh? Preguntó Hagrid con una sonrisa cómplice. Ahora, me pregunto por qué quieres saberlo. No te preocupes, te contaré todo lo que sé. Veamos. Hay un montón de criaturas y plantas ahí. Grindylows, por ejemplo. Ahí sí, a menos que consigas un montón, porque entonces son bichitos molestos. Y hay un montón de peces diferentes, por supuesto. Luego está el calamar gigante. Y las sirenas, pero supongo que las conoces, ¿eh? Sí, sé de ellos, respondió Harry con gravedad. Hagrid se rascó la cabeza mientras pensaba. No sé qué más decirte, Harry, dijo. No tengo mucho que ver con esto, salvo el primer día de clases, cuando llevo a los de primero en los botes. ¿Barcos? Preguntó Harry. No recordaba haber visto ningún barco en la orilla. Sí, tenemos un montón, respondió Hagrid. Los guardamos en una pequeña cueva debajo de la escuela, más allá de las enredaderas del acantilado. Harry asintió distraídamente. En realidad, aparte de descubrir que la escuela tenía un montón de barcos, no aprendió nada nuevo, pero se habría arrepentido si no le hubiera preguntado a Hagrid y luego hubiera descubierto que sabía algo increíblemente útil o importante. Gracias, Hagrid, es de gran ayuda, dijo. 10 a.m. Sábado, 4 de febrero de 1995. La orilla del lago Negro, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Harry se quedó mirando el lago que tenía frente a él. Este iba a ser el escenario de la segunda prueba del torneo de los Tres Magos. En algún lugar, en lo más profundo de sus entrañas, se encontraba una aldea de sirenas, un concepto que aún le costaba asimilar. Y en medio de esa aldea de sirenas, suponiendo que él y Sirius hubieran descifrado el poema correctamente, sería donde se suponía que rescatarían a los rehenes. Estaba bastante seguro de que Daphne iba a ser su rehén, aunque no estaba 100% seguro de ese hecho. Apenas se habían hablado desde el baile, a pesar de sus sesiones de estudio y su intento de resolver el problema entre ellos. Sacudiendo la cabeza, Harry volvió al problema. Fuera quien fuera, un rehén que debía rescatar sería arrojado a las profundidades del lago. Nada menos que a mediados de febrero. Incluso ahora sentía el frío que se filtraba del agua, lo que le hacía meter las manos dentro del jersey y abrazarse. En teoría, sabía que todo lo que realmente necesitaba hacer era meter un pie en el agua y eso sería todo. Tarea realizada. Pero Sirius tenía razón, a esta gente le gustaba el espectáculo. Probablemente por eso se había ganado algo de respeto después de la primera prueba. A pesar de que hablaba Parcel, estaba hablando con un dragón. No hubo nada más espectacular que eso. Ociosamente, repasó todo lo que ahora sabía sobre el lago. Había criaturas mágicas allí, criaturas que no tenía idea de cómo combatir si decidían volverse desagradables. Había un calamar gigante, aparentemente llamado Marvin según la extraña chica rubia de Ravenclaw, Luna, pensó que se llamaba, que Hermione le había explicado de dicha rubia. La aldea de las sirenas estaba en las profundidades del lago y el hecho de que les dieran una hora para encontrarla tendía a indicar que no iba a ser fácil de encontrar. Harry sabía que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en el lago ni 5 minutos, y mucho menos una hora. No sabía cómo lanzar el encantamiento de cabeza de burbuja sobre el que había leído que le permitiría respirar bajo el agua. No podía realizar ningún tipo de autotransformación. Aunque regresara a Londres y comprara equipo de buceo, no habría forma de que aprendiera a usarlo en el poco tiempo que le quedaba hasta la prueba. Estaba aquella planta acuática que Neville había encontrado, una branquialga o algo así. Pero Harry no iba a comerse una planta desconocida con la esperanza de que funcionara, suponiendo que pudiera conseguir alguna. Por no hablar de que Harry no tenía ni idea de nadar. No era algo que los Dursley hubieran fomentado, sobre todo cuando la alternativa era mucho más atractiva si alguna vez se caía a un río o algo así.
No, parecía que la única opción de Harry era el viejo truco de meter el pie en el agua. Se agachó, arrancó una piedra y la arrojó lo más lejos que pudo. Al ver el satisfactorio chapoteo, tomó un puñado más y las arrojó todas, una tras otra. Pero fue mientras lo hacía que algo le llamó la atención. El acantilado que se asentaba sobre el agua, donde se alzaba el castillo. Y a un lado, a media altura, estaban las enredaderas que cubrían la pequeña cueva de la que Hagrid le había hablado. El germen de una idea le llamó la atención y se quedó paralizado mientras lanzaba piedras. Definitivamente era algo que podría clasificarse como montar un espectáculo. Y él creía que podía hacerlo, aunque nunca había hecho algo parecido en su vida. Pero había oído hablar de ello, leído sobre ello, incluso lo había visto. Por desgracia, significaría volver a Londres, pero no era estudiante de Hogwarts e incluso se le consideraba un adulto en este mundo loco, así que eso no lo detendría. Harry miró su reloj y asintió. Si se daba prisa, podría llegar y regresar mucho antes de la cena. 20:45 horas. Jueves, 23 de febrero de 1995. Pasillo del cuarto piso, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Daphne no estaba segura de qué hacía exactamente. Acababa de salir de la biblioteca, un lugar en el que solo llevaba menos de 10 minutos. Y, por más que lo intentaba, no recordaba qué la había llevado allí en primer lugar. Tenía todas sus tareas al día, no tenía ningún proyecto en curso que requiriera información que solo una visita a la biblioteca pudiera proporcionar, y ninguno de sus amigos estaba allí. Y probablemente ahí estaba el problema. Un vistazo a la biblioteca le había dicho que no había ningún chico despeinado sentado a una mesa, medio enterrado en libros. Ni siquiera se dio cuenta de que había estado buscando a Harry hasta que se encogió de hombros y comprendió por qué. Los dos se habían llevado muy cordialmente durante el último mes y medio. Cada sesión de estudio había sido eficiente y él había absorbido su ayuda y tutela como siempre. Pero faltaba algo. La amistad y la compenetración que habían forjado antes de Navidad se habían esfumado. Al encontrarse cerca de una de las muchas ventanas de vidrio en el piso, se desplomó contra su costado, con los ojos mirando sin ver los terrenos de la escuela y el bosque prohibido más allá de ella. Había maldecido a Hagrid todos los días desde el baile. De hecho, también se había maldecido a sí misma. Las insinuaciones de Hagrid a la directora de Beauxbaton no podían haber llegado en peor momento. El hecho de que Harry y ella las hubieran oído y que eso hubiera dado lugar a esa conversación convirtió lo que había sido una velada encantada si se ignoraba el pésimo gusto de Harry para vestir en un desastre. No entendía qué la había llevado a decir lo que dijo cuando supo que estaba hablando con el Harry Potter criado por muggles. Lo mejor que se le ocurría era que se sentía cómoda, tan cómoda que había bajado la guardia. Y entonces discutieron. Si es que realmente se podía llamar discusión, cuando ella se desahogó y Harry simplemente se marchó. Y por mucho que lo intentara, por mucho que conversaran para aclarar las cosas, nada volvió a ser igual. Daphne no pudo evitar sentir que había perdido el potencial de algo realmente asombroso esa noche. Un destello de movimiento en el terreno debajo de ella llamó su atención y se enderezó ligeramente, incluso cuando sus ojos finalmente se enfocaron en la escena exterior. Una figura con un cabello desordenado extremadamente familiar y gafas que la luz de la luna atrapó y reflejó brevemente hacia ella, caminaba apresuradamente por el terreno. Algo colgaba de su mano izquierda y ella frunció el ceño mientras intentaba descifrarlo. ¿Es eso un cubo?, se preguntó. Por Merlín, ¿qué hace Harry yendo al bosque prohibido con un cubo en la mano a estas horas de la noche? Sobre todo la noche antes de la segunda prueba. El sonido de pasos en el pasillo detrás de ella interrumpió sus meditaciones y miró a su alrededor. Señorita Greengrass, dijo el profesor Snape arrastrando las palabras. Profesor, respondió ella, inclinando la cabeza respetuosamente hacia el jefe de casa. Necesito que vengas conmigo, le ordenó. Sí, señor, respondió ella. ¿Puedo preguntar por qué? Eso se te explicará cuando estemos allí, respondió el profesor Snape. Mientras el profesor Snape la conducía, Daphne echó un último vistazo por la ventana, intentando localizar a Harry. Tardó un par de segundos en encontrarlo. Un bulto oscuro acurrucado al pie de un árbol en el límite del bosque prohibido. 11 a.m. Viernes, 24 de febrero de 1995. El Lago Negro, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Era un grupo de campeones con rostros sombríos el que Harry encontró parado justo al costado de la línea de partida en el Lago Negro, donde se llevaría a cabo la segunda tarea. Hola, chicos, dijo Harry mientras se unía a ellos. Harry saludó Cedric solemnemente. Fleur y Víctor se conformaron con asentir.
¿Pasa algo?, preguntó Harry tímidamente. Cedric lo miró fijamente antes de desfallecer. Cho ha desaparecido. Hermione también ha desaparecido, dijo Víctor, frunciendo el ceño y haciendo que su rostro pareciera más halcón de lo habitual. La mirada de Harry se dirigió a Fleur, quien se encogió de hombros. Debe haber alguien elegido para mí, pero no es mi cita del baile. ¿Tienes idea de quién es tu rehén, Harry?, preguntó Cedric. Harry levantó la vista hacia las gradas que rodeaban el lago negro, ahora llenas de estudiantes de Hogwarts. De inmediato, sus ojos se posaron en la sección verde y plateada antes de fijarse en Tracey Davis, una Tracey que seguía mirando desesperadamente a su alrededor, como si buscara a alguien. El hecho de que su mejor amiga no estuviera a su lado y tampoco hubiera desayunado le indicaba a quién buscaba. Daphne, respondió. El rostro de Cedric se tornó confuso. Sé que fueron juntos al baile, pero pensé que se pelearon o algo así. Sí, más o menos, respondió Harry, antes de restarle importancia con un gesto. La verdad es que da igual. Los organizadores obviamente pensaron que ella sería lo que más extrañaría. Vamos, vamos, es hora de prepararse, interrumpió un bullicioso Ludo Bagman. Ante su insistencia, los cuatro se trasladaron desde donde se encontraban hasta la misma orilla del lago negro. Percy Weasley se aseguró de que todos estuvieran en el lugar correcto, con una distancia exacta de 5 metros entre ellos. Mientras el señor Bagman explicaba la prueba al público, Harry observó a los tres verdaderos campeones. Todos se habían quitado las túnicas, quedando con sus trajes de baño y sus varitas firmemente en la mano. Harry, sin embargo, ni siquiera se molestó en quitarse el jersey. No tenía intención de mojarse en lo más mínimo. Cuando los otros tres cambiaron de posición como si estuvieran a punto de empezar a correr, Harry decidió que probablemente debería prestar atención. De acuerdo, gritó la voz amplificada del señor Bagman. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Con el rabillo del ojo, Harry vio a Víctor correr hacia el agua, con la varita borrosa en la mano mientras se apuntaba. Cedric y Fleur iban segundos detrás de él, cada uno realizando algún tipo de movimiento con su varita, incluyendo girar la cabeza. Harry, sin embargo, simplemente levantó su varita de serval y sauce y empujó con su magia, no hacia sí mismo ni hacia las profundidades del lago negro. En cambio, su varita apuntaba más hacia la orilla. Desde la dirección que indicaba su varita, una mancha marrón que se movía rápidamente apareció entre las enredaderas al pie del acantilado bajo el castillo, solo para convertirse en una de las muchas barcas pequeñas de la escuela. Antes de que el último de los otros tres campeones, Fleur, hubiera terminado de desaparecer bajo las aguas del lago negro, el bote convocado por Harry había quedado parado con su nariz ligeramente levantada hacia la orilla. Dando un salto corriendo, Harry se lanzó sobre la proa del bote, y casualmente también lo impulsó para que se balanceara con más fuerza en el agua. El bote se balanceó alarmantemente bajo él, lo que le hizo extender las manos a ambos lados y quedarse paralizado. Afortunadamente, el balanceo cesó rápidamente y Harry se sintió lo suficientemente seguro como para dar vueltas con fuerza hasta que pudo sentarse en el asiento central. Un vistazo rápido le bastó para asegurarse de que los objetos que había dejado en el fondo del bote antes del amanecer seguían allí. Entonces, con las instrucciones de Hagrid bien presentes, se giró lo suficiente como para golpear la popa del bote con la varita. Inmediatamente, el barco se escoró mientras hacía una pirueta hasta que su proa quedó directamente en medio del lago. El suave murmullo del agua bajo la proa indicó que su viaje había comenzado. En un tiempo sorprendentemente corto, el bote se detuvo en medio del lago negro. Harry esperó, mirando nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que el bote realmente se había detenido, pero, salvo una pequeña sacudida a un lado que correspondía con las olas del viento, el bote realmente se había detenido. Con una sonrisa para sí mismo, Harry se deslizó de su asiento para arrodillarse en el fondo del bote. Incluso ese pequeño movimiento fue suficiente para que el bote se balanceara y su mochila se volcara. Entrecerró los ojos. No estaba dispuesto a que nada y desagradable y se le pegara a su mochila favorita. Así que, con un movimiento rápido, la recogió y la depositó al otro lado del asiento, más cerca de la popa. El largo y delgado estuche de lona fue lo siguiente en llegar. Harry lo volteó, haciendo que dos cañas de fibra de vidrio se deslizaran. Con cuidado, juntó los dos extremos y lo giró para alinear las guías. Después, solo tenía que enhebrar el sedal del carrete a través de las guías y tirar lo suficiente para enganchar el plomo y el anzuelo exactamente como le habían enseñado. El resultado final no fue exactamente bonito, pero Harry pensó que serviría.
Luego, por supuesto, llegó la parte desagradable. Harry destapó el pequeño cubo que había metido debajo de uno de los asientos y contempló la masa de gusanos marrones que se retorcían. Arrugando la nariz, metió la mano, agarró uno y lo sacó. Luego vino una serie de comedias de prueba y error mientras intentaba ensartar el gusano en el anzuelo sin mirarlo ni pensar en los pequeños gritos que imaginaba que emitiría al atenderlo. Finalmente, decidió que era suficiente y en un intento descoordinado, lanzó la caña por encima de su cabeza y hacia adelante, enviando el anzuelo, el gusano y la plomada a unos 5 metros del bote. Satisfecho con su esfuerzo, Harry se sentó en el asiento central y se preparó para perder los siguientes 50 minutos, más o menos, sentado en medio del lago negro, sin hacer nada más que mirar el sedal que tenía en la mano. Siempre que se mencionaba la pesca, tanto en casa de los Dursley como en la de Keating, una verdad parecía prevalecer. Pescar era una gran pérdida de tiempo, mucho esfuerzo para casi ningún resultado. Por desgracia para Harry, parecía que la suerte de Potter había vuelto a acompañarlo. Apenas se había acomodado en lo que esperaba fuera una postura cómoda cuando la punta de su vara se movió. La miró fijamente. Seguramente no, logró pensar justo antes de que la punta de la caña se sacudiera, casi doblándose en dos y saliendo disparada de su mano. Instintivamente, Harry se aferró con todas sus fuerzas y entonces hizo lo impensable. Harry Potter comenzó a luchar con el carrete, intentando enrollar lo que estuviera en el extremo de su sedal hacia el bote. Un destello plateado, seguido del gran chapoteo de una cola que desató una lluvia de agua sobre el bote, le indicó que lo que había enganchado estaba cerca. Inclinándose hacia atrás, dio un último tirón con fuerza al carrete. Y entonces se quedó mirando, boquiabierto de asombro. Retorciéndose y aleteando en el extremo de su sedal estaba el pez más grande que jamás había visto. Debía de medir al menos 40 centímetros, quizá 50. No sabía qué especie era. Ni en sus sueños más locos se había imaginado atrapar un pez. Entonces, con una última sacudida brusca, el pez se soltó del anzuelo y cayó al fondo del bote. Harry levantó los pies en un instante mientras contemplaba la increíble vista. El pez se revolvió y se agitó en todas direcciones, volviéndose cada vez más frenéticos y espasmódicos antes de que finalmente se detuviera. Bueno, casi inmóvil. Aún se oía algún que otro meneo de cola. Al mirar su anzuelo, Harry solo vio un destello plateado. Encogiéndose de hombros, metió la mano en el cubo bajo sus pies, colocó con cuidado otro gusano en el anzuelo y volvió a lanzar el sedal. En cuestión de minutos, la punta de su caña volvía a dar tirones. Esta vez, sin embargo, Harry estaba preparado. Esperó a que la caña se hundiera mucho más antes de lanzarla al aire. Y entonces, una vez más, la lucha comenzó. Las manos y los hombros le empezaban a doler para cuando el segundo pez, un poco más pequeño que el primero, llegó al fondo del bote. Después de eso, se volvió casi repetitivo. Cebar el anzuelo, lanzar la línea, esperar un par de minutos, sentir cómo tiraba la línea, sacudir y luchar con el pez para llevarlo hacia arriba y luego hacia el bote. Lo único que se le ocurrió fue que debió haber estacionado el pequeño bote justo encima de un banco de lo que fueran estos peces. Eso y quizás el hecho de que estos peces nunca habían visto nada parecido a un gusano cayendo al agua de esa manera en toda su vida. En media hora, Harry había olvidado por completo el concurso en el que estaba participando. Estaba demasiado entusiasmado con los 7 peces que yacían en el fondo del bote a sus pies. Harry estaba a punto de volver a lanzar su sedal cuando un chapoteo inesperado llegó desde las aguas justo detrás de él. Pensando que debía haber un pez extremadamente curioso saltando, se dio la vuelta. Sin embargo, lo que vio le hizo soltar la caña. Ni siquiera el ruido que hizo al rebotar contra las tablas del fondo le bastó para darse cuenta de lo sucedido. No, Harry estaba completamente concentrado en la cabeza que se balanceaba en el agua y lo miraba fijamente. Fuera lo que fuese, no se parecía en nada a lo que Harry había visto antes. Para empezar, su piel estaba moteada de gris, lo que le hacía pensar que alguien había muerto en el lago y que apenas ahora volvía a la superficie. Eso fue hasta que lo vio parpadear con sus ojos amarillos. Su largo pelo verde mar colgaba lacio sobre su cabeza y hombros antes de extenderse en el agua. Su boca se abrió de par en par y un grito agudo brotó de ella, lo que hizo que Harry se tapara los oídos con las manos para bloquear el sonido. Solo entonces se dio cuenta de lo que estaba mirando. Una sirena. Hola. Intentó Harry cuando cesó el estruendo. La sirena parpadeó antes de abrir nuevamente la boca y emitir un chillido que hizo que el sonido de las uñas rastrillando una pizarra pareciera el sonido más dulce que existía.
Cuando Harry finalmente logró mirar con los ojos entrecerrados, notó que la sirena gesticulaba con su mano gris moteada y palmeada. Harry tardó casi un minuto en comprender lo que quería decir. Harry necesitaba meter la cabeza en el agua. Curiosamente, eso tenía sentido. Había podido entender el gemido del huevo cuando tenía la cabeza bajo el agua. Harry miró al costado del bote antes de negar con la cabeza y subirse al asiento para alcanzar la popa. Luego, arrodillado en el asiento trasero y con las manos apoyadas en el costado, se inclinó lo más que pudo hasta sumergir toda la cabeza en el agua. De inmediato, Harry jadeó ante el impacto del frío y alzó la cabeza. Incluso en ese breve instante, empezó a temblar, respirando con dificultad. De inmediato, la sirena emergió del agua una vez más, con el ceño fruncido en su rostro. Harry tomó aire, apretó la mandíbula y volvió a sumergir la cabeza bajo el agua. Lo que vio fue un híbrido mitad humano, mitad pez que, curiosamente, o quizás no tanto, parecía estar en su mejor momento en el agua. En el agua era difícil distinguirlo, pero Harry sospechaba que el tritón sería tan alto como Hagrid si pudieran estar uno al lado del otro. Esta vez cuando el tritón abrió la boca, Harry pudo entenderlo. No Fin puede entender a Filch en el agua. Filch puede entender a No Fin en el aire. Harry lo resolvió y asintió con la cabeza al revés. Parecía que podían comunicarse si solo uno de ellos hablaba en cada entorno. ¿Qué le hizo No Fin a Silver Fin?, preguntó el tritón. Harry jadeó al sacar la cabeza del agua, sacudiéndola instintivamente para quitarse lo peor del agua. Incluso con esa sacudida, hizo una mueca al sentir los regueros de agua correr por su cuello y bajo su jersey y camisa. Estoy pescando, respondió Harry a la pregunta. ¿Pescando el pescado para comerlo después? Esa fue una explicación bastante buena, considerando que planeaba darle el pescado a los elfos domésticos de Hogwarts para que lo cocinaran. Ante el gesto de Filch, Harry volvió a sumergir la cabeza por el espejo de popa del barco. ¿Por qué haces esto? No Fin debería estar cogiendo su respirador del pueblo, dijo Filch. Lo haría si pudiera, respondió Harry una vez que volvieron a estar a flote. Pero no puedo respirar bajo el agua, así que solo estoy perdiendo el tiempo hasta que termine la competición y entonces alguien de los tuyos pueda sacarla a la superficie. Una vez más, Harry tuvo que soportar la gélida temperatura del agua para escuchar lo que el tritón tenía que decirle. No deberías llevarte a Aleta Plateada. Pertenece a los tritones. Un acuerdo antiguo. Cuando Harry volvió a salir a flote, lo primero que hizo fue echar un vistazo a los peces que yacían en el fondo del bote. No sabía que pescar en el lago estaba prohibido. Pero quizás le vendría bien. Era una idea loca y definitivamente iba en contra de su idea de no intentarlo en el torneo, pero no perdía nada con preguntar, ¿no? Filch, lamento haberme llevado los Silverfins, dijo. No sabía nada del acuerdo. Pero te los devolveré si me haces un favor. Los ojos de Filch se entrecerraron levemente antes de agitar una mano gris y palmeada que Harry tomó como si estuviera preguntando cuál era el favor. Si me traes a Daphne, mi respirador, desde el pueblo, te daré todos los peces de aleta plateada que he atrapado. Harry observó con esperanza cómo Filch parecía considerar el trato. Entonces, con una elegante voltereta que terminó con un coletazo sobre el agua, el tritón desapareció. Harry se quedó sentado en el bote, que se mecía ligeramente, preguntándose qué había pasado exactamente. Obviamente, el tritón había tomado una decisión, pero no tenía ni idea de cuál. En realidad, podría haber sido de varias maneras. Filch podría haber hecho lo que le pidió, o podría haberse sentido tan insultado que hubiera ido a buscar refuerzos para lidiar con el Bill sin aleta, o quizás simplemente había tenido suficiente y había decidido volver a lo que estuviera haciendo antes de que la pesca de Harry lo interrumpiera. Antes de que sus pensamientos pudieran continuar, Filch reapareció, solo para señalar con un dedo palmeado hacia el agua. Interpretándolo como una buena señal, Harry se inclinó sobre el costado del bote. ¿Cómo es tu respirador?, preguntó Filch. En cuanto Harry salió a flote, se lanzó a su omnipresente mochila. Entonces, con cuidado de no mojarla, sacó su cuaderno de dibujo y empezó a hojearlo como un loco. Esto, dijo, mostrando un dibujo en particular. Esta es Daphne, mi respiradora. Filch lo miró fijamente durante un par de momentos antes de hundirse bajo el agua. Y luego Harry simplemente tuvo que esperar. Fue una larga espera, que se le hizo 10 veces más larga de lo que realmente fue, ya que no tenía nada que hacer. Ya no podía pescar, y no iba a dibujar nada con las manos mojadas y el pelo mojado. Tallar madera habría sido una buena distracción, claro, si hubiera tenido algo de madera y el cuchillo en la mochila.
Bueno, eso lo solucionaría más tarde. Una oleada inesperada de agua justo al costado del bote anunció, con esperanza, el regreso de Flitch un cuarto de hora después. En su afán, Harry casi se puso de pie de un salto, recordando solo en el último minuto lo desastroso que podría haber sido. Y entonces un par de cabezas emergieron del agua. Una con cabello largo y lacio de color verde mar, la otra con cabello de ébano profundo. En el instante en que el rostro de Daphne emergió del agua, respiró hondo y temblorosamente. Su mirada se desvió a su alrededor. Un grito corto y agudo sonó en cuanto vio quién, o mejor dicho, qué, la sujetaba. Chapoteó y forcejeó, intentando zafarse. Daphne. Daphne. No te preocupes. Es solo Flitch. Te trajo de la aldea de las sirenas, intentó explicarle Harry a la chica que se agitaba. ¿Harry? Preguntó ella, mirando a su alrededor con ojos desorbitados hasta que lo vio a él y al bote en el que estaba sentado. Harry sonrió mientras se asomaba lo más que pudo por el costado del bote, extendiendo una mano hacia ella. Tras una breve mirada al tritón que estaba detrás de ella, Daphne extendió la mano y la agarró, permitiéndole que la jalara hacia adentro para que pudiera sujetarse al costado del bote. Más allá de ella, Flitch hacía gestos urgentes entre Harry, el barco, Daphne y él mismo. Espera un segundo, Dap, vuelvo enseguida, dijo Harry. Ignorando su mirada confusa y su indignado que... Se dirigió a la proa del bote y comenzó a recoger los resbaladizos peces plateados y a arrojarlos por la borda. Una vez que todos se fueron, Flitch asintió y desapareció rápidamente. Gracias. Gritó Harry cuando el tritón desapareció. Harry. Insistió Daphne. Sácame de aquí. Lo siento, Dap, dijo Harry, mientras arrastraba los pies en el bote. Una mirada a la forma en que el bote ya se inclinaba peligrosamente hacia el agua donde estaba Daphne fue suficiente para decirle a Harry que tirarla por el costado del bote era una muy mala idea. ¿Puedes acercarte a la parte trasera del bote?, preguntó. Con un bufido de fastidio, lo hizo. Harry aprovechó para quitarse la pegajosa sensación de pescado de las manos. En cuanto Daphne estuvo en su sitio, él acomodó los pies lo mejor que pudo antes de agacharse y sujetarla por debajo de los brazos. Luego, con un fuerte tirón, la levantó y la cruzó por encima de la popa. Daphne jadeó al caer en el bote. De inmediato, empezó a temblar, abrazándose a sí misma. Había desaparecido su túnica de diario, dejándola solo con medias, falda y camisa del colegio. Todas las prendas que Harry notó estaban pegadas a su cuerpo, acentuando sus curvas de una forma muy favorecedora. Harry se quitó el jersey apresuradamente. Todavía estaba casi seco y ella lo necesitaba mucho más que él. Dame tu varita, tartamudeó Daphne, mientras sus dientes castañeteaban en el aire gélido. Inmediatamente, Harry lo sacó de su funda de varita y se lo ofreció junto con su jersey. La observó atentamente mientras se la pasaba por encima con un movimiento circular, escurriendo casi por completo el agua. Todavía estaba húmeda, sobre todo su pelo largo, pero al menos ya no corría tanto riesgo de morir congelada. ¿Podemos volver a la orilla para que pueda calentarme?, preguntó Daphne. Por supuesto, respondió Harry, y después de recuperar su varita, la golpeó 3 veces en el extremo del bote, imaginando en su mente dónde quería que fuera el bote. Bueno, solo quería preguntar, dijo Daphne mientras la orilla se acercaba poco a poco. ¿Me compraste a la gente sirena? No diría comprarle, sonrió Harry. Quizá lo intercambiarían por su ayuda, pero no comprarían. Ajá, respondió ella, claramente no convencida de la diferenciación. Oye, era la única manera de sacarte del fondo del lago, respondió Harry. Estoy seguro de que no habrías preferido que te dejara ahí si hubiera tenido otra opción, ¿verdad? No. No lo haría, dijo ella. Luego, con voz más suave, añadió. Gracias, Harry. De nada. Para eso están los amigos, respondió. Cualquier comentario que ella pudiera haber hecho fue interrumpido cuando el barco encalló en la orilla y aparecieron una serie de rostros a su alrededor. Quítense de aquí, ordenó Madame Pomfrey, resoplando, apartando a Ludo Bagman y a Barty Crouch. Esa chica lleva en el agua helada mucho tiempo y Merlin sabe cuánto tiempo y seguro que le da neumonía. En cuestión de segundos, sacó a Daphne del bote, la envolvió en una manta enorme y gruesa y comenzó a guiarla hacia la tienda reservada para el sanador. Yo también querré verlo, señor Potter, gritó por encima del hombro. Mejor no hacerla esperar, Harry, dijo el señor Bagman con una sonrisa. Te daremos tus puntuaciones cuando hayan regresado todos los demás campeones. Harry asintió mientras bajaba del bote a gritos. Notó que Fleur ya había regresado.
Estaba de pie justo al borde del agua, retorciéndose las manos mientras miraba el lago con preocupación. Sintiendo un escalofrío bastante fuerte, Harry dejó sus preguntas sobre sus compañeros campeones para más tarde. Necesitaba desesperadamente secarse y entrar en calor. Y algo caliente para beber no estaría mal, decidió con firmeza. 2:45 p.m. Viernes, 24 de febrero de 1995. Oficina del director, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Un caramelo de limón, Harry, ofreció el director de Hogwarts, señalando el cuenco de cristal colocado en el borde de su inmaculado escritorio. Gracias, no, respondió Harry, reclinándose en su silla. Su mirada recorrió la sala, sin saber exactamente por qué estaba allí. La segunda prueba del torneo de los tres magos había terminado hacía apenas un par de horas. Harry había tenido tiempo de comer algo y celebrar con sus amigos que había terminado, y que había terminado la prueba dentro del tiempo límite, el único campeón en lograrlo, cuando le informaron que se requería su presencia en el despacho del director. Y, aunque lo dijo como una petición, Harry sabía que la profesora McGonagall, quien le había entregado el mensaje, lo decía como una orden. Los pensamientos de tomar una ducha caliente muy larga fueron posteriormente dejados de lado a favor de hacer lo que le dijeron. Pensé que podríamos hablar sobre tu desempeño en la prueba, dijo Dumbledore, reclinándose en su silla y juntando los dedos frente a sus atentos ojos azules. Harry asintió lentamente. ¿Te gustaría contarme cómo completaste la tarea?, preguntó Dumbledore. Creía que ya lo sabías, respondió Harry. Que la jefa te contó lo sucedido. A Harry le costó un poco de autocontrol no estremecerse siquiera ante el recuerdo de los dos, la sirena y el viejo mago, gritándose el uno al otro en el borde del agua con voces que habrían enorgullecido las uñas de una pizarra. Ah, sí, la jefa de mercadeo Murcus me dijo lo que sabía, admitió Dumbledore, pero me gustaría escucharlo con tus propias palabras. Harry miró al anciano, confundido. ¿Qué importaba cómo lo hubiera hecho? Al fin y al cabo, había sido pura casualidad. Y la prueba ya estaba terminada, y pronto sería olvidada en favor de las especulaciones sobre cuál sería la tercera prueba. Aún así, decidió complacer al anciano que posiblemente algún día sería su director. Bueno, cuando descubrí cuál era la segunda prueba, comenzó Harry lentamente, supe que no tendría ninguna posibilidad de completarla. Tendría que rescatar algo o a alguien del fondo del lago, en pleno invierno. ¿Qué te hizo creer que no podrías completar la tarea?, preguntó Dumbledore. Harry miró fijamente al hombre. Los rehenes estaban en el fondo de un lago, repitió. ¿Cómo iba a bajar, y mucho menos a rescatar a quien me pusiste ahí? No sé nadar y, a diferencia de Cedric, Victor y Fleur, no tengo casi 7 años de formación mágica que me ayuden. Aparte de un puñado de hechizos, apenas voy por la mitad del currículo de primer año. Seguro que podrías haber investigado una forma de sobrevivir bajo el agua y luego ponerla en práctica, sugirió Dumbledore. Harry descartó la sugerencia con un gesto. Lo intenté. Fallé. Y en cuanto a esa hierba de la que me habló Neville, bueno, ni de broma iba a comer algo así y tirarme a un lago helado sin saber qué iba a pasar. ¿Entonces no tenías intención de rescatar a la señorita Greengrass?, preguntó Dumbledore con incredulidad. No, respondió Harry, negando con la cabeza. Pensé que no los habrías puesto ahí si no iban a estar a salvo. Solo un idiota se habría creído eso de que se perderían para siempre si no los recuperaban antes de tiempo. Dumbledore parecía darle vueltas a esa afirmación mientras miraba fijamente a Harry. Casi por voluntad propia, una mano anciana se adelantó, sacó un caramelo de limón del cuenco y se lo metió en la boca que lo esperaba. Esas no son las acciones de un héroe o un campeón, afirmó finalmente Dumbledore. Los ojos de Harry se le quedaron desorbitados. No soy un campeón de verdad, y definitivamente no soy un héroe. Toda esa basura del niño que vivió ya es bastante mala sin intentar añadirle más sin necesidad. Dumbledore pareció hacer una mueca ante la enérgica declaración de Harry. Si no tenía intención de rescatar a la señorita Greengrass, ¿cuál era, si me permite la pregunta, su plan para la tarea?, preguntó el director. Solo pensar en eso trajo una sonrisa al rostro de Harry. Bueno, cuando me di cuenta de que ibas a tener a todos sentados en gradas a la orilla del lago, mirándolo durante una hora con un frío glacial, decidí darles un espectáculo. Es cierto que ver a alguien pescar no es gran cosa, pero debe ser mejor que mirar el lago durante una hora. ¿Pescar? ¿Tu plan era ir a pescar?, preguntó Dumbledore con incredulidad. Sí. La verdad es que no esperaba pescar nada. Fue un poco impactante, te lo aseguro, respondió Harry.
aunque no tanto como la cabeza de Filch saliendo del agua. ¿Y entonces decidiste comprar a tu rehén al agente Sirena? Preguntó Dumbledore, con cara de querer enterrar la cara entre las manos. No, no, no comprar. Ojalá dejaran de decir eso. Daphne me va a despellejar vivo si cree que simplemente la compré, protestó Harry. Cambié el pescado que pesqué por la ayuda de Filch para completar la prueba. Una vez más, debo señalar que pagarle a alguien más para que haga el trabajo duro no hace a un campeón ni a un héroe, dijo Dumbledore. Harry entrecerró los ojos al hombre. ¿Qué te pasa con la idea de que soy un héroe? Sí, soy un campeón, pero ambos sabemos que eso es solo nominal. Nunca iba a competir como es debido, solo a hacer lo suficiente para superar las pruebas y conservar mi magia. Dumbledore suspiró. Sí, ese es el acuerdo. Sería genial verte intentarlo. Estar a la altura de las circunstancias, por así decirlo. Sí, si los deseos fueran peces, tendría un barco lleno, respondió Harry, sonriendo al recordar el pez que había atrapado en el fondo del barco. Bueno, quizás en la tercera prueba, sugirió Dumbledore con esperanza. Conseguiste quedar tercero en esta prueba. 30 puntos, aunque no son muchos, son una gran mejora respecto a tu puntuación en la primera prueba. Sí, bueno, considerando que solo realicé un hechizo y conseguí que Filch rescatara de Daphne por mí, no esperaba tantos, aunque tampoco es que importe mucho, asintió Harry. Lo dejo ir, señor Potter. Estoy seguro de que la señorita Grimglass querrá agradecerle por haberle proporcionado los medios para sacarla del fondo del lago, dijo Dumbledore. Pero piense en lo que le he dicho, sobre todo teniendo en cuenta la próxima tercera prueba. Lo haré, respondió Harry sin querer decir ni una palabra. 5:05 p.m. Viernes, 24 de febrero de 1995. Los aposentos de Harry, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Dando un paso atrás, Harry observó el lienzo que tenía delante. Iba avanzando despacio pero seguro. Pero aún había algo raro en ello, aunque no le preocupaba demasiado. Le había pasado lo mismo varias veces y siempre se solucionaba. Normalmente, también era más o menos en la misma etapa. Cuando aún estaba delineando con tiza el cuadro que quería pintar. Este pretendía ser un poco más simple que el anterior. Y definitivamente no habría animación. Estaba seguro de que lo destruiría en un día si tuviera que escuchar a un tritón chillando con sus voces sobre el agua. No, la pintura que iba a hacer de la cabeza de Filch flotando en el agua, con la orilla del lago negro como una neblina borrosa en la distancia, iba a ser más simple. Y, como el cuadro de Ramarant, era simplemente un recuerdo de la segunda tarea, algo que podía conservar, algo más que aquel acusado huevo de oro que una vez más estaba escondido en las profundidades de uno de sus armarios. Ramarant también, a regañadientes, finalmente aprobó, sobre todo cuando le explicaron que la pintura no iba a ser animada. Al parecer, los dragones y las sirenas no se llevaban bien. Un hecho evidenciado por las amenazas de Ramarant de invadir el lienzo de Filch y comerse al tritón si los colocaban en la misma habitación, y mucho menos en la misma pared. Toc, toc, toc. Harry se quedó quieto, con la mano congelada mientras estaba en el proceso de levantar la tiza una vez más. Incluso sin comprobarlo, sabía quién estaba en la puerta. Había estado evitando esta reunión toda la tarde, primero con una ducha caliente de media hora y luego con el lienzo y la posible pintura. Pero, por supuesto, era inevitable. Sabía que ella acabaría buscándolo. El problema era que Harry no estaba seguro de qué esperar de la conversación. Lo que más extrañaría, sí, eso podía interpretarse de tantas maneras que no tenía gracia. Y el hecho de que ella lo hubiera permitido también lo decía todo. Harry ya no estaba del todo seguro de cuál era su relación con Daphne. Ella era su tutora y, antes del fiasco del baile de Navidad, se habían hecho amigos. Harry había considerado la idea de explorar si podía haber algo más, pero esa conversación en el baile la había desbaratado. Bueno, prácticamente la había desbaratado. Desde entonces, habían pasado de la desconfianza, donde apenas se miraban, y mucho menos se hablaban, a reconstruir poco a poco su amistad. Sus sesiones de tutoría finalmente habían perdido su incomodidad y se habían vuelto más parecidas a las de antes. Pero ahora, después de que etiquetaran a Daphne como lo que más extrañaría, toc, toc, toc. O bien Sir Roderick o bien Daphne se estaban impacientando. Suspirando, Harry dejó el trozo de tiza y fue a abrir la puerta. El leve atisbo de nerviosismo en los ojos de Daphne al abrir la puerta desapareció al instante, enmascarado como siempre, como la mayoría de sus emociones, dejando a Harry preguntándose si lo había imaginado.
Su largo cabello negro, ahora brillante y abundante de nuevo, le caía sobre los hombros, con delicados mechones enmarcando su rostro. En ese momento, sus brazos la rodeaban, sus manos y dedos estaban casi completamente ocultos en las mangas de su jersey verde oscuro. Harry no podía estar seguro si era por nerviosismo o por frío. Daphne dijo finalmente. «Harry, ¿puedo entrar?», preguntó. Con un gesto de la cabeza, Harry se hizo a un lado y le abrió la puerta. Luego, tras unas breves palabras de agradecimiento al guardián de su puerta, la cerró y siguió a su visitante a su habitación. Al principio, Daphne parecía dirigirse al área del salón y al fuego que ardía alegremente en la chimenea, pero sus pasos cambiaron rápidamente cuando vio el caballete y el lienzo instalados cerca de la ventana. Harry la miró con recelo. Nunca se había sentido cómodo mostrando sus obras de arte, sobre todo cuando aún estaban en una fase tan temprana de desarrollo. Ella ladeó la cabeza mientras las examinaba antes de girarse. Sus brillantes ojos azules se conectaron con los verdes esmeralda de él. ¿El tritón que me trajo del pueblo?, preguntó. Filch, sí, respondió. Estoy deseando verlo terminado, respondió. Entonces Daphne se enderezó, como si lo que tuviera que decir a continuación fuera más informal. Gracias por lo que hiciste para sacarme del fondo del lago, dijo. Estoy en deuda contigo. Harry negó con la cabeza. No, no lo eres. En realidad no hice nada. Fue pura suerte, de todas llenas. Entonces apartó la mirada, intentando ordenar las palabras en su cabeza. Sin importar que hubiera estado repitiendo esta misma conversación una y otra vez durante las últimas horas. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de encontrarte en el fondo del lago, así que solo había planeado pescar un poco mientras esperaba. Y entonces apareció Filch y pude llegar a un acuerdo. Él te traería a la superficie. Así que me compraste, afirmó Daphne. Y no fue hasta que Harry, presa del pánico, se vio envuelta en una negación masiva que las comisuras de sus labios se crisparon. Ese tic se convirtió rápidamente en una sonrisa abierta antes de estallar en carcajadas. «Ay, Harry, qué fácil es sacarte de quicio», dijo entre risas. Neville me contó lo que realmente hiciste. ¿Cómo lo expresó? Que intercambiaste el pez que pescaste por la ayuda del tritón para completar la prueba. Sí, eso fue. Harry asintió enfáticamente. Así es. Dijo. Te intercambié por ayuda. No te compré. Tranquilo, Harry, lo entiendo, le aseguró, dándole una palmadita en el pecho. Y entiendo y agradezco que hayas aprovechado la oportunidad para sacarme de ese lago en cuanto se presentó. Harry no pudo evitar sonreír. Cada escenario que imaginaba la hacía obsesionarse con el aspecto de comprar y, en consecuencia, criticarlo duramente por ello. Ante su gesto, se dirigieron a las tumbonas que había frente al fuego. ¿Cómo acabaste en el lago para empezar?, preguntó Harry con cautela. ¿Te ofreciste voluntario? De inmediato, el rostro de Daphne se ensombreció y frunció el ceño. No. Ciertamente no me ofrecí voluntaria. Ni siquiera sabía que iba a ser tu rehén hasta que desperté al emerger en el lago. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó Harry con los ojos muy abiertos. Recuerdo que el profesor Snape me encontró en el pasillo anoche, relató. Dijo que tenía que acompañarlo. Recuerdo que me llevó al despacho del director, pero aparte de eso, nada más. ¿Nada?, preguntó Harry. No, respondió ella, negando con la cabeza. Bueno, la escalera mecánica de caracol, la puerta del director y luego un destello de luz roja. Pero aparte de eso, nada. ¿Ni siquiera te preguntaron si estabas dispuesto a participar en la prueba como mi rehén?, preguntó Harry. No, afirmó Daphne. ¿Crees que recibieron permiso de tus padres?, preguntó. Daphne pareció pensar en eso por un momento antes de sacudir la cabeza. No me imagino a mi padre dándome permiso para eso. Ya me había dicho que preferiría que no me acercara demasiado a ti, confesó. Harry no estaba muy seguro de qué pensar de esa afirmación y decidió que no era momento de darle vueltas. En cambio, la guardó para pensarla más adelante. Lo siento, dijo en cambio. ¿Para qué?, preguntó ella. Por haberte involucrado en todo esto, respondió Harry. Estoy bastante seguro de que usaron a las citas del campeón como rehenes. Bueno, aparte de Fleur, claro. Ver a la pequeña niña de cabello plateado ser sacada del lago había sido un shock no solo para Harry sino para muchos otros, a juzgar por los jadeos que escuchó en ese momento. No es tu culpa, Harry le dijo. No te culpo en absoluto. Culpo a Snape, a Dumbledore y a quien quiera que esté involucrado en la organización del torneo. Harry asintió con una leve sonrisa.
Esta conversación había ido mucho mejor de lo que imaginaba. Cuéntame más sobre lo que me perdí esta mañana, dijo Daphne. 8:30 am. Sábado, 25 de febrero de 1995. El gran comedor, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Harry, notó, había vuelto a hacer su truco habitual después de algún evento trascendental. La primera prueba y el baile de Navidad vinieron rápidamente a su mente, y no había hecho acto de presencia en el desayuno en el gran comedor. Al observar el comedor, a todos desayunando tranquilamente, decidió que no se parecía mucho a un sábado normal en Hogwarts. Grupos de estudiantes conversaban animadamente, los Ravenclaw comían con libros apoyados frente a ellos y todos los profesores parecían relajados. Incluso después de la extraña actuación de Harry en la segunda prueba del Triwizz, y ella todavía no podía creer que realmente había terminado no solo primero sino dentro del límite de tiempo nada menos, los habitantes del castillo parecían tomarlo simplemente como otra de esas cosas raras que hace Harry. Y aunque la propia Daphne había despertado bastante interés en la cena de la noche anterior, esta mañana las cosas parecían volver a la normalidad. La posterior llegada de las lechuzas postales, y con ellas el profeta, rápidamente la hizo perder la idea de que el mundo seguiría como siempre. O quizás, más bien, que la situación habitual solo había tenido un respiro temporal. La portada y el artículo principal del profeta tenían a todo el mundo pegado a ellos. El niño que vivió le paga a un tritón para que haga el trabajo, por Rita Skeeter. Ayer se celebró la segunda prueba del torneo de los Tres Magos en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Esta prueba consistía en que los campeones resolvieran una pista oculta en el huevo dorado de la primera prueba. Esta pista los condujo a las profundidades del lago negro de Hogwarts, de donde debían rescatar a un rehén retenido en el centro de la aldea de las sirenas. Pero cuando 3 de los campeones corrieron al agua para rescatar a sus rehenes usando el encantamiento de cabeza burbuja, en el caso de Víctor Krum, la transformación avanzada, Harry Potter decidió ir a pescar en lugar de intentar rescatar a su rehén. Sí, leyeron bien, mis queridos lectores. El niño que vivió abandonó a la heredera de Greengrass en favor de un pasatiempo mugle favorito. Por suerte para la joven señorita Greengrass, la violación por parte de Harry Potter del antiguo acuerdo entre Hogwarts y la gente del mar llamó la atención de una de ellas. Según entiende este reportero, se entablaron negociaciones que llevaron al Tritón a rescatar al rehén del niño que vivió. Harry Potter pagó este servicio con pescado. Harry Potter, junto con su rehén y coincidentemente su cita para el baile de Navidad, Daphne Greengrass, fue el primer y único campeón en completar la tarea dentro del límite de tiempo asignado. Afortunadamente, los jueces vieron a través de la ambivalencia de Harry Potter hacia la tarea y otorgaron los puntos en consecuencia. Potter recibió el segundo puntaje más bajo, superando solo a la señorita de la Cour de Beauxbatons, ya que no logró completar la tarea en absoluto. Esperemos, queridos lectores, que el niño que vivió decida realmente intentarlo en la tercera y última prueba y ser el campeón que todos esperábamos que fuera. Daphne dejó caer el periódico sobre la mesa con disgusto. Una vez más, Skeeter había hecho un trabajo magnífico al informar de los hechos de una manera que menospreciaba y ponía al público en contra de la persona de la que hablaba el artículo. En ningún momento se mencionó que Harry no sabía nadar o que su conocimiento mágico solo era comparable al de un estudiante de primer año. Señorita Greengrass, una voz interrumpió sus reflexiones. Mirando hacia arriba y a su alrededor, Daphne tuvo que reprimir sus pensamientos asesinos sobre quién la había llevado al fondo del lago. Por suerte, su máscara inexpresiva ocultaba sus verdaderos pensamientos, o al menos eso esperaba. Sí, profesor, respondió ella. Tu padre te está esperando en el vestíbulo de entrada, dijo el profesor Snape. Inmediatamente su rostro palideció. Ella sabía que esto no iba a ser agradable.